vamos a hacer con especialistas de no más endeudamiento. Concretamente recibimos de nuevo, y es un placer, un honor, a Ángel Luis Vázquez Torres. Él es economista, pertenece a No Más Endeudamiento como experto financiero y fiscal, es mediador civil, mercantil, concursal, administrador concursal, director general de Satecma y de nomasendeudamiento.com. Y algo me habré dejado segurísimo. Ángel Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alexia. Bueno, un honor tenerte de nuevo. Muchísimas gracias, un honor para mí estar con vosotros en este programa que cada vez va cogiendo más su sitio y cada vez es seguido por más gente y con más interés. Es cierto, y es un honor, para nosotros un privilegio, y desde luego el gran mérito, aparte de la dirección de cadena y de programa, es vuestro, por tener a los mejores especialistas. Gracias, y lo hago públicamente, por vuestro apoyo, porque también ha sido imprescindible para esta andadura y que continuemos muchos años. Ángel, vamos a hablar de algo que es menos romántico y bonito, pero es una realidad. Vamos a poner soluciones. A ver, yo aquí la verdad es que, como bien sabes, yo soy economista y me estoy metiendo en un terreno que es muy de compañeros como Arturo, que es de abogados, la insolvencia punible. Bueno, realmente un poco lo que hay que ver es en el contexto que nos encontramos, ante un panorama desolador, consecuencia de la pandemia, desastres naturales, desencuentros internacionales. Bueno, se está generando una tormenta perfecta que a todos nos hace augurar que con el fin de la moratoria concursal ahora en septiembre o octubre, pues va a haber un montón de insolvencias. No es que las vaya a ver, sino que se van a dejar ver, porque ya estaban antes de septiembre. Y esto origina que haya muchos empresarios pues que planteen el cierre de la empresa, planteen una serie de cosas, y a lo mejor por no hacerlo bien pueden caer en conductas penales tipificadas como la insolvencia punible. Porque para sentar bases, el panorama que se avecina ¿es positivo o parece que se puede incluso agudizar más esas dificultades que estamos atravesando? Ángel Luis, ¿cuáles son tus expectativas? Sinceramente, mi posición personal es que lo veo cada vez a peor. Lo veo cada vez a peor, primero por unas circunstancias internacionales convulsas y unas circunstancias nacionales muy poco prometedoras. Ahora está todo el mundo pensando nada más que en las vacaciones. Las empresas relacionadas con el turismo están facturando, están vendiendo, porque la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de playa, tiene ganas de chiringuito. Los talleres están llenos porque los coches hay que llenarlos con una gasolina a más de 2 euros, con una inflación superior al 10%, con unos fondos europeos que no terminan de llegar, con una dirección económica que yo no le veo un rumbo fijo, con lo cual, pues, como diría... No es un panorama muy halagador, desde luego, no ni alentador. Bien. Entonces, ahora cuando volvamos de vacaciones diremos, anda, si estamos en crisis. No, lo estábamos antes, que nos hemos dado cuenta ahora. Es cierto que estamos ahora anestesiados por el ansia del descanso. Cuando aterricemos y estemos de vuelta en la realidad, al final, y te lo voy a plantear en el lenguaje paladino, ¿el que no paga se va a salir de rositas o no? Bueno, pues depende cómo lo haga. Depende cómo lo haga, porque aquí tenemos que distinguir el que no paga porque no puede, el que no paga porque no quiere, el profesional de la estafa, como estabais leyendo en la sentencia anterior, que ya lo tenía todo planificado y hecho para hacerlo, pero va a depender mucho de cómo haga las cosas, porque muchas veces, a ver, la insolvencia punible es una figura delictiva que está pensada para penar dos conductas: la ocultación o daños de elementos patrimoniales de una masa concursal o la realización de ciertos actos de disposición que afecten al pago de las deudas. Es decir, de alguna manera ocultar a los acreedores legítimos los bienes que existen o realizar movimientos y actuaciones de cara a que los bienes de la empresa desaparezcan. En definitiva, son conductas ilícitas, pero que al final están tipificadas y muy especificadas en el texto legal. Exacto. En el artículo 259 del Código Penal viene una relación de ellas, echamos un vistazo así rápido: ocultación, daño, destrucción de bienes, elementos patrimoniales que estén incluidos en la masa de concursos, realización de actos de disposición mediante la entrega de transferencias de dinero de otros patrimonios, operaciones de venta o prestaciones de servicios por precio inferior a su coste, simulación de créditos a terceros o reconocimiento de créditos ficticios, participación en negocios
especulativos, incumplimiento del deber legal de llevar contabilidad. Ojo, incumplimiento del deber legal de llevar contabilidad. Destrucción o alteración de los libros contables, ocultación, destrucción o alteración de la documentación que el empresario está obligado a conservar, formulación de las cuentas anuales y cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de los asuntos económicos. Vale, esto está claro que está dirigido a lo que hemos dicho, al que quiere ocultar, quiere de alguna manera hacer desaparecer los bienes que se pueden ya. Pero ¿qué es lo que pasa? En las circunstancias como las que estamos viendo ahora, en las que todos prevemos que va a haber un montón de empresarios que es que no van a tener recursos ni siquiera para plantearse un cierre ordenado, un concurso, una cosa por el estilo, y se van a marchar a la francesa. Es decir, van a bajar el cierre y aquí se acabó. Y a lo mejor sin darse cuenta pueden estar incurriendo en algunas de las conductas que estamos tipificando ahora, como no llevar la contabilidad, no presentar las cuentas anuales, etcétera, etcétera. Y en eso Arturo lo conoce perfectamente. Hay algunas empresas que se han dado cuenta de este tema y lo que están haciendo es, a no poder ir contra la empresa porque está en concurso, ha desaparecido o tal, están yendo hacia los administradores por incumplimiento de sus obligaciones y derivándoles la responsabilidad. ¿No es correcto, Arturo? Sí, de eso además hablamos un poco la semana pasada con Ignacio, que lo explicó, lo explicó el tema este de las empresas zombies. Ya. Entonces, podemos encontrarnos con que algunos empresarios que han tenido la mala suerte de entrar en la insolvencia y tal, por no hacer las cosas bien, pueden entrar dentro de una conducta tipificada como un delito penal como la insolvencia punible. Y eso es lo que da un poco de pena, porque el que, bueno, lo hace y lo hace a posta, normalmente conoce la legislación y se ocupa bastante de bordear el tema. Ángel Luis, está claro que la insolvencia es un aspecto y un apartado que se puede aducir y que se puede plantear para afrontar pues un impago de una deuda. Pero ¿cuándo esa insolvencia pasa a ser un delito? ¿Cómo se debe planificar y plantear para que no sea tal delito? Vale. A ver, yo es que creo que la insolvencia nunca pasa a ser delito. Lo que pasa a ser delito es la conducta del insolvente. Si el insolvente, por las circunstancias que sea, le ha sobrevenido la situación de insolvencia, y es lo que en segunda oportunidad llamamos deudor de buena fe, que él ha hecho un negocio, le ha salido mal y ya bastante ha perdido, porque no se nos olvide que muchas veces estos empresarios que no pagan porque no quieren, sino porque ya no pueden, porque ya han vendido su casa, su coche, su plan de pensiones, etc. Ya le han dado todo, entonces ya no tienen nada que dar. Este deudor de buena fe no va a entrar en una insolvencia punible a no ser que incumpla algunas de las cuestiones que hemos estado hablando. ¿Cuándo se vamos a entrar en este delito tipificado penalmente? Pues cuando conscientemente sabemos que vamos a estar en insolvencia y mediante una planificación financiera, fiscal, saquemos de la sociedad cualquier bien que pudieran utilizar los acreedores para poder resarcirse de sus deudas. Yo creo que eso es importante. Yo creo, no voy a dar el nombre por respetar presunción de inocencia y tampoco dar más cancha a un tema que al final se tiene que dirimir, pero seguro que todos tenemos ahora en mente un caso muy reciente que ha trascendido a televisión de un caso, un apellido notorio, de renombre, de una familia notoria, en el que efectivamente hay, por lo visto, de forma indiciaria, presuntos delitos relacionados con estafas, con deudas y una posible insolvencia punible, en este caso sí de carácter delictivo. Por lo visto, lo que se alude es que previamente a esa situación se produjeron una serie de movimientos económicos de tal manera que parte de ese patrimonio, de esa solvencia, dejó de estar a nombre de esos titulares, de esas sociedades. Ese sería un poco el escenario quizá más común, ¿no? Y por ejemplo, el escenario de la sentencia, es decir, no penséis que la sentencia esta, la idea entera, estamos hablando de grandes estafadores, sino gente, pues una empresa familiar, pues que los 4 bienes que han intentado ahorrar, que igual los pusieron en la empresa,
pues intentan por lo menos salvar las casas y salvar y salvar pues un poco el pequeño patrimonio familiar, pensando, bueno, esto los trabajadores van al Fogasa y aquí y aquí no pasa Que algo nada. tiene un poco que ver con el alzamiento de bienes en otros Sí, supuestos, sí, ¿no? y ahí Arturo está poniendo el dedo en la llaga, porque el caso que estás contando tú, Alesia, yo estoy totalmente seguro que está perfectamente asesorado y perfectamente planificado. Creo. Sin embargo, el caso de la sentencia da la sensación, un poco más lo que dice Arturo. Ya habían pasado por una situación anterior, ya se habían quedado sin nada y han dicho, bueno, vamos a intentar poner a salvo esto y que pague el Fogasa. Los señores lo han hecho mal. Lo han hecho mal y como lo han hecho mal, pues les han pillado y van a tener que responder del tema. Y para mí lo verdaderamente preocupante es no los X casos, que son de verdad como el caso mediático que estamos hablando, sino los miles de casos que se van a producir por desconocimiento, por no saber los procedimientos de un CR ordenado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, programas como este en el que se pone un punto de atención de decir, señores, ya están bastante mal si entran en una situación de insolvencia, no lo empeoren haciéndolo mal, pónganse en manos de profesionales que le asesoren o por lo menos que le indiquen lo que tienen que hacer, porque pueden caer en conductas delictivas tipificadas y pueden terminar pagando lo que no pagan otros. Cierto. Aquí el papelón lo tiene también el administrador concursal en determinados supuestos, ¿no? Cuando hay que especificar la existencia o no de delito en alguno de estos supuestos que estamos relatando. Bueno, yo ahí utilizo el comodín de Arturo. Que como mediador mercantil seguro que has lidiado en muchas plazas así. Bueno, y Ángel como administrador concursal, Cuando te es encuentras todo un dentro de un experto. concurso de una conducta que puede ser calificable de culpable, te empiezan a caer los sudores fríos, porque te puedo asegurar que eso es un vía crucis, llegar, demostrar, poner, hacer y tal. Que tiene que ser muy clara para que un administrador concursal tire adelante. ¿Estamos de acuerdo, Arturo? Sí, yo creo que además el problema, gran parte del problema es que los administradores concursales, pues a los que le ocurren estas cosas son a pequeñas empresas familiares, que es lo que más pena da. Pues te enfrentas a concursos en los cuales no tienes que el administrador concursal, o sea, no va a cobrar o va a cobrar muy poco, y tampoco hay bienes en la empresa, con lo cual el ponerte a hacer una investigación económica sin medios, pues a veces resulta muy complicado. Con lo cual tienes que ver muy claro que pueda haber una conducta delictiva. Más Bueno, allá, aquí el papel de economistas y de mediadores. Para que no se te convierta en un proceso que no termina nunca, con incidentes concursales, con tal y con cual. Pero de todas maneras, Arturo, en eso tenemos que estar contentos, porque la nueva ley nos ha quitado el problema. Nos ha quitado a los administradores concursales, pues bueno, será, no sé quién será, el LAC o el que tenga que calificar, ¿no? Bueno, lo de la nueva ley, es decir, si antes las empresas no se salvaban porque los procesos concursales, pues lo suyo es que duraran un mes y medio, y ahora duran años, pues cuando esto esté en manos directamente de los letrados de la Administración de Justicia, los LAG, y directamente de los juzgados colapsados, es decir, esta ley lo único que va a hacer es certificar insolvencias, o sea, certificar defunción de la empresa, y no creo sinceramente que sirva absolutamente para nada más, salvo empresas que tengan muchos medios que puedan acudir pues a los mecanismos estos del prepack concursal. Vale, pero seamos serios. ¿Quién puede entrar hoy por hoy en mecanismos de reestructuración de deuda o en prepack? Cuando estamos hablando de un mecanismo de reestructuración de deuda con un pool bancario a lo mejor de 8 o 9 bancos, vale, eso está hecho para la gran empresa, pero para
la pyme, digamos el 97% de las empresas de este país van a utilizar los programas de reestructuración, van a hacer un prepack, van a hacer una venta de unidad de empresa. Ujú. Yo en todos los años que llevo se me han dado muy poquitos casos. Pero bueno, así no lo están vendiendo. Y bueno, parece ser que con esto se van a agilizar. Aparte se van a ahorrar un montón de dinero porque quitan los honorarios de los administradores concursales, que están en torno a 1.000 euros, una cosa por el estilo, y eso va a ahorrar un montón los gastos del concurso. Yo Veremos. estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel, que yo no sé si el legislador o los del gobierno, como después les colocan a todos en grandes empresas cuando salen, piensan que en este país solo hay grandes empresas y que el tejido del pequeño y mediano empresario pues no está, o sea, no se crea un procedimiento ágil para estos procedimientos concursales, cuando además... Son los más afectados, los más perjudicados. Pero mira una cosa, con determinados mecanismos, yo me acuerdo cuando empezó la ley de segunda oportunidad, sabemos que el 90% de la deuda, sobre todo de personas físicas, es el pool bancario, que normalmente no entran. Pero sí que es cierto que al principio ni nos respondían a las cartas, a los mediadores concursales, después contestaban por cortesía, y ya estamos pasando, cuando han ido conociendo la ley, a negociar y aceptar quitas, pues entre una horquilla del 50% y demoras de 5 años, que hacían viable cualquier proyecto. Y sí. Para el acreedor era mejor cobrar el 50% y tal, y era bueno para todos. Pero se han cargado los acuerdos extrajudiciales de pago. De acuerdo que muchos eran un paripé para solicitar el BEPI, pero había otros que eran importantes. ¿Por qué no se ha perfeccionado la herramienta esa? Y se ha sacado unos sistemas de reestructuración que son aplicables solo a grandes empresas. Bueno, no lo sé. Yo lo que creo que también con esto y con los temas de honorarios y todo, los temas mediáticos hacen mucho daño. Pues yo recuerdo cuando salieron los honorarios de Pescanova, los honorarios de tal, que eran honorarios de cifras altas. Pero, ¿tú sabes lo que tiene que invertir un administrador concursal en un concurso como ese? Pues si después echas en cuentas el coste de hora, por lo que he oído en estos concursos, a pesar de que se hablaba de cifras grandes, pues prácticamente no llegaba ni a 20 euros la hora de trabajo de un profesional cualificado. Ya. Que mirado así, ¿no? Pero bueno, que eran cifras de todas maneras importantes. Bueno, sí. Ángel Luis, de verdad, muchísimas gracias. Al final, el consejo, ponerse en manos de expertos. Llegada a una situación difícil, vamos a hacer las cosas bien, que incluso para cerrar también es necesario seguir ese procedimiento y hacerlo de la mano de expertos que, de alguna manera, avalen que ese cierre no nos va a traer más consecuencias, que ya es bastante, ¿no? Que te permitan dormir tranquilo y el día de mañana iniciar un nuevo negocio con la tranquilidad de que no arrastras pufos de negocios anteriores. Es la única manera. Claro que sí. Si no, puede ser complicado. Pues ponemos a todas las personas en vuestras manos. Ángel Luis Vázquez Torres, economista, muchísimas gracias. A No Más Endeudamiento. Con tu permiso, además, vamos a dar los datos directos de contacto, www.nomasendeudamiento.com, y un teléfono directo de contacto 91 999 3250, 91 999 3250. Ángel Luis, hasta el próximo programa, próxima temporada, y contamos con vosotros. Un placer. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Ángel. Bueno.